Muchas gracias a CONAPI, muchas gracias a CEDEUS también por organizar este seminario. Yo efectivamente voy a hablar un poco de un marco conceptual para entender la naturaleza del problema. Voy a entregar algo de información respecto de cómo se ha visto el escenario climático, cómo se proyecta hacia el futuro y también dar algunas ideas respecto de cómo se podría abordar el problema, ¿ya? Em, a ver, el desafío de la seguridad hídrica es tratar, ¿cierto?, de satisfacer múltiples necesidades. En parte, el sector sanitario tiene varias de estas responsabilidades, como asegurar los medios de vida humana, pero también en parte el desarrollo socioeconómico. Hay actividades que se desarrollan al interior de las ciudades que tienen que ver con ese desarrollo socioeconómico y obviamente tiene que también estar mirando cómo conservar los ecosistemas, cómo proteger los ecosistemas, por ejemplo, al tratar las aguas servidas, ¿ya? Esa es la necesidad y para poder lograr esa necesidad tenemos que tener una correcta provisión de agua que está obviamente mediado por las condiciones climáticas que están cambiando, por el rol que tienen los ecosistemas en lograr esa provisión y también la necesaria infraestructura. Y finalmente podemos tener la cantidad de agua adecuada para satisfacer necesidades, pero si no tenemos instituciones, si no tenemos una gobernanza que pueda lograr ese match, tampoco vamos a poder entonces lograr esta seguridad hídrica, ¿ya? Entonces, esta es la película general. Yo voy a hablar un poquito ahora entonces de lo que está ocurriendo con respecto al clima, que no es una sorpresa, el clima efectivamente está cambiando. Esta es una serie que muestra una información interesante, muestra la cantidad de años seguidos donde las precipitaciones estaban bajo las condiciones promedio en la estación de Quinta Normal, en Santiago, que es de la estación que tiene información más antigua acá en la zona central del país. Y podemos ver que desde el año 32 hasta el 2008 aproximadamente teníamos en el peor de los casos secuencias de años de 4 años seguidos que estábamos en lo que podíamos llamar una sequía, ¿cierto? Se destacan aquí la sequía del 68, muy grave, la del 98 también, pero nunca en estos casi 70 años o más, tuvimos eventos que superasen ese valor, 4 años de sequía. Si yo extiendo la figura ahora para considerar la información que tenemos hasta el año pasado, fíjense lo notable, ya llevamos 13 años con precipitaciones bajo el promedio. Nunca visto en esta zona, al menos desde que tenemos registros instrumentales, ¿ya? Claramente esto es una muestra de que el clima está cambiando y lo más probable es que siga cambiando hacia el futuro, ¿ya? Aquí un poco de información respecto de escenarios de cambio climático. A la izquierda de los últimos escenarios que vienen del informe del IPCC que se presentó el año pasado. Muestro lo que sería el cambio proyectado en precipitaciones para un periodo futuro, 2080-2100, para el escenario de mayor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Este es el promedio de los distintos modelos y que muestra que gran parte del país se encuentra con una mancha de color café muy intensa, que implica reducciones promedio del orden de un 30% en las precipitaciones promedio de 20 años, ¿ya? Esto es especialmente notorio en la zona central, centro-sur del país. Hacia el norte vemos que hay un poco más de incertidumbre y existe la posibilidad incluso de que las precipitaciones tiendan a aumentar hacia zona. Lo mismo ocurre en el extremo austral, donde también se ve mayor incertidumbre y también posibilidades de que aumenten las precipitaciones. Pero una gran extensión del país donde se concentra gran parte de la población y de las actividades económicas se ve claramente afectada por esta reducción en las precipitaciones. Si esto nosotros lo podemos traducir a índices integrados que no solamente incluyen la precipitación, sino que también la evapotranspiración, o sea, una suerte de balance del agua, vemos que pasamos de una situación actual donde un clima árido está más o menos acotado hasta la cuenca del río Limarí o Valle en la situación actual,
pero que en una situación futura vemos que este clima árido se extiende hacia el sur y ya entra de una manera bien clara en la cuenca del río Maipo y claramente también en la cuenca del río Aconcagua, ¿ya? Que son dos cuencas muy importantes en esta conversación porque son parte importante del aporte de agua que reciben dos urbanizaciones o dos núcleos urbanos muy grandes, ¿cierto? Como Santiago y Valparaíso y Viña del Mar, ¿ya? Así que esta es la situación. Hay incertidumbre, claramente, como la mencionó Jorge hace un minuto. No tenemos exactamente la claridad ni la capacidad para proyectar ni en el corto ni en el largo plazo exactamente lo que va a ocurrir, pero sí tenemos una buena idea de que el futuro probablemente va a ser más seco, ¿ya? Una muestra de estas proyecciones para el caso del Maipo, donde yo he estado haciendo gran parte de mi trabajo, muestra esta incertidumbre claramente. Aquí son caudales esperados en el futuro para una zona bien importante, Maipo en el Manzano, donde existe un punto donde se extrae agua tanto para el consumo de agua humano, para la población, también como a otras actividades productivas como la agricultura. Y vemos que hay incertidumbre, claramente, hay una variabilidad en términos de las proyecciones, pero la gran mayoría de ellas nos muestran que en el futuro se ve con una menor disponibilidad de agua, especialmente en los meses de primavera y verano, ¿ya? Y esto tiene que ver no solamente con la reducción de precipitaciones, sino que también con el aumento en los niveles de temperatura, ¿ya? Em, usando esta información hidrológica, nosotros hemos proyectado lo que esto puede significar, de nuevo, para el consumo de agua humano y pero también otras actividades productivas, tomando ejemplos, escenarios representativos, un escenario optimista, que existen, son pocos, pero existen, un escenario pesimista, que ustedes ven claramente el efecto que esto tiene. Aquí estoy mostrando la cantidad de agua que estaría almacenada en el embalse El Yeso bajo estos distintos escenarios, y un escenario intermedio equilibrado, ¿ya? El escenario pesimista es tan grave como que nos muestra que hacia el futuro podríamos tener del orden de 9 semanas al año en promedio, donde la capacidad de operación del sistema de tratamiento de agua potable en Las Vizcachas, que es fuente importantísima de suministro de agua potable para la ciudad de Santiago, no estaría en condiciones de operar de manera adecuada, ¿ya? Pero como decía, aquí también esto implica afectar otros usos y es importante tener esto en cuenta porque al final la coordinación entre estos distintos intereses es donde va a estar la solución a este problema, ¿ya? Aquí, como ejemplo, estoy usando la Asociación de Canalistas Unidos de Buin, una de las asociaciones de canalistas que está en la primera sección del Maipo, y muestro, por una parte, que estos escenarios climáticos tienden a aumentar la demanda de agua tanto al inicio de la temporada de riego como hacia el final de la temporada de riego, y también tiende a disminuir la oferta de agua presente en el sistema de canales, por lo tanto, obviamente aquí también aumenta la brecha entre la disponibilidad y la necesidad de agua para la actividad agrícola, ¿ya? Eh, una extensión del mapa conceptual que mostré al principio de cómo conectar, ¿cierto?, las necesidades con la disponibilidad de agua, lo ofrezco a través de este esquema que surge a todo esto de un proceso participativo donde participan distintos actores de la cuenca del Maipo y que es capaz de reconocer que las distintas medidas, las opciones de adaptación que vamos a tener en nuestras manos tienen que ver un poco con distintos espacios que hay en esto de cómo lograr la seguridad hídrica. Hay medidas que tienen que ver en cómo mejoramos la capacidad de nuestros ecosistemas de proveer agua con cantidad y calidad adecuada, medidas que tienen que ver con cómo una vez que el agua está disponible en un sistema subterráneo o superficial, somos capaces de regular o de administrar esa agua de la mejor manera posible, medidas que tienen que ver con cómo mejoramos la productividad o la eficiencia en el uso del agua, dado el contexto, dada la cantidad de agua que tenemos, por ejemplo, cómo somos cada vez más eficientes en usarla, o finalmente medidas que pueden directamente estar afectando el bienestar humano sin necesariamente pasar por mejoras en la cantidad de agua o en la producción de esa agua a través de distintos medios. Obviamente este contexto está mediado y está afectado por los escenarios climáticos, pero también con otros efectos que pueden generar el desarrollo, ¿ya? Cambios en el uso del territorio, cambios en la demanda, ¿ya?
De esta manera, en este trabajo que se hizo en el Maipo surgieron un listado de distintas opciones de adaptación y aquí estoy destacando algunas. No quiero pasar, la verdad, por una lectura de cada una de ellas porque varias ya de hecho las mencionó Jorge en su presentación, pero hay un listado de opciones que uno puede tener en cuenta, ¿ya? En cada una de ellas, ¿ya? Y es importante que tengamos a la vista que existen opciones en cada uno de estos aspectos, ¿ya? Nosotros hemos trabajado un poco evaluando algunas de ellas. Aquí hemos considerado, por ejemplo, algunas opciones que tienen que ver con cómo regular o utilizar el agua disponible de manera distinta, tomando en cuenta los distintos objetivos, el suministro de agua potable, la agricultura, también necesidades ecológicas. Y hemos evaluado, por ejemplo, lo que significaría para el caso del Maipo construir un nuevo embalse o que la empresa sanitaria compre de manera permanente acciones o que hayan transferencias temporales de agua desde el mundo agrícola e hidroeléctrico hacia el mundo sanitario, ¿ya? Este trabajo que fue publicado hace poco nos muestra que efectivamente combinación de estas distintas medidas de adaptación ayudarían a mejorar la confiabilidad de la operación del sistema de agua potable y también su resiliencia, quiere decir cuánto tiempo pasa desde que se entra en una falla a que se pueda recuperar y también la duración que tienen cada una de estas fallas, ¿ya? Sin medidas de adaptación tendríamos una confiabilidad en el peor de los casos de un orden de un 70%, claramente muy por debajo de lo que se espera, con duraciones que pueden llegar a ser del orden de un año en sistema de falla y con resiliencias muy bajas, ¿ya? Cuando implementamos portafolio de medidas de adaptación, un conjunto de ellas en distintas magnitudes, vemos que se mejoran todos estos indicadores, ¿ya? Importante destacar que aquí apenas se alcanzan a ver, pero hay un punto que está en el origen, que quiere decir que algunos de estos escenarios efectivamente no generan impacto, son los menos. La menor cantidad de los escenarios muestran esta situación, pero también es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Para cerrar, quería traer a colación quizás la experiencia más cercana que tenemos respecto de cómo enfrentar el problema de la sequía y lo que significó la presencia de la sequía milenaria en Australia, ¿ya? Que terminó el año 2010, fueron del orden de 13 años también de sequía, yo diría no tan intensa como la que hemos tenido nosotros, pero que motivó una serie de cambios institucionales y la implementación de muchas medidas, ¿ya? A mí me tocó estar un tiempo haciendo una pasantía en Sydney, justo cuando estaba en un momento de nueva sequía, el año 2020. Y cuando estuve allá aprendí que en Sydney habían implementado un sistema de reacción frente a la presencia de una sequía que es capaz de considerar la implementación de distintas medidas en una manera coordinada, ¿ya? Este plan, que está puesto acá de manera esquemática, dice esencialmente lo siguiente: si yo tengo una cierta cantidad de agua almacenada en los embalses, hasta que no llego a un cierto nivel, lo que espero es que estén ocurriendo algunas transferencias, se empiezan a considerar algunas opciones futuras y obviamente se espera que se mantenga una operación sabia, como dice acá. Pero cuando empiezo a llegar a niveles más dramáticos o con mayores reducciones, empiezan, por ejemplo, a haber restricciones en el uso del agua por la parte de la población y actividades comerciales, un primer nivel de restricciones, se empiezan ya se prepara lo que dice ser el estudio preliminar de obras, en este caso una planta desalinizadora, recordar, Sydney está en la costa, si mantienen todavía y se sigue bajando, ya está predefinido que la planta empieza a construirse, ¿ya? Y además empiezan, por otro lado, a aumentar las restricciones respecto del uso del agua dentro de la ciudad, ¿ya? Entonces, traigo a colación esto porque me parece que nosotros tenemos muchas medidas, tenemos muchas opciones, pero no se han ordenado todavía de una manera en que, estando en la contingencia de la sequía, sepamos efectivamente qué es lo que se debiese empezar a ejecutar, ¿ya? Creo que nos ha faltado esa parte, quizás ya la experiencia de nuestra sequía nos lleve a que nuestra próxima manera de estar preparados a las sequías tenga un poco de estas características, ¿ya?
Con eso concluyo algunas ideas, ¿cierto? El desafío de la seguridad hídrica y el acceso a agua potable se ve claramente amenazado por el cambio climático. Adicionalmente, y ahí coincidimos con lo que presentaba Jorge, la zona central de Chile, ¿cierto? Desde la cuarta a la región metropolitana, además existen múltiples intereses, múltiples demandas que hacen que este desafío sea incluso más complejo de lograr, ¿ya? Existen múltiples opciones para hacer frente al desafío, pero siento que falta una planificación respecto de cómo coordinar y qué opciones debiesen estar ejecutándose en función de la magnitud del impacto que debiésemos estar observando. Es imposible tener información perfecta respecto de los pronósticos, pero lo que sí podríamos tener es que en la eventualidad de que ocurran ciertas cosas, saber qué es lo que tenemos que ejecutar. Ese es un poco el mensaje que quería transmitir.